Buenas tardes, mi nombre es Pablo Molina, soy ayudante, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Derecho Procesal Penal y auxiliamos al titular de cátedra, el doctor Jorge Alcántara, en el desarrollo, en esta oportunidad, de la unidad número 2, que trata los sistemas procesales que han regido históricamente en el mundo y también en nuestro país. De manera que con el ánimo de brindar un modelo teórico útil para la identificación y distinción de los diferentes sistemas de enjuiciamiento vigentes históricamente, la doctrina se ha esforzado, se ha preocupado por esbozar los grandes rasgos distintivos que perfilan los particulares procedimientos que existieron o existen en el presente de cada uno de los moldes conceptuales que responden a su vez a condiciones históricas, culturales, políticas, sociales y económicas. Podemos decir que los grandes sistemas básicamente fueron tres: el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el mixto. La idea en esta oportunidad es desarrollar algunas cuestiones conceptuales básicas para después, de manera personal, hacer ustedes un complemento en el estudio de la materia puntual y general de la distinta bibliografía complementaria del manual del alumno, que les va a dar un mayor panorama en este tema puntual y en los demás que nos van a ocupar en el desarrollo de la materia completa. Puntualmente en lo que refiere al sistema acusatorio, debemos enunciar rápidamente que encuentra antecedentes históricos en Grecia, en la República Romana y también en el derecho germano. Aunque en la actualidad los referentes más significativos que se hallan están vigentes aún en Inglaterra y Estados Unidos, es decir, en el derecho anglosajón, a los que deben agregarse las reformas procesales que existieron posteriormente tanto en Europa como en Latinoamérica. Los rasgos distintivos de este sistema acusatorio, de manera genérica, son que el tribunal no puede actuar de oficio y debe existir una excitación del sistema procesal, es decir, una acusación de parte bajo la forma de una demanda de justicia. El desenvolvimiento del juicio se materializa mediante la intervención de las partes, ya sea acusador y acusado, en una igualdad de condiciones, en paridad de armas, en forma oral, pública, contradictoria, continua y con inmediación de los sujetos procesales, ya sea que son los sujetos esenciales o eventuales de un proceso penal, que se exponen frente a un tribunal que es imparcial, bajo la forma de asamblea popular en el caso de que se tratare de la antigüedad, o de un jurado si fuera en la actualidad. Otro de los caracteres es que la prisión del acusado tiene un carácter meramente preventivo y es absolutamente excepcional. Hay que decir que la acusación es importante porque da base al proceso penal. En este caso, el sistema acusatorio, la prueba debe ser aportada por las partes de manera exclusiva y en su momento debía ser valorada por un sistema de valoración que se llamó de íntima convicción. Hay que resaltar que la etapa preponderante o la principal, la más importante en este tipo de sistema, es lo que se llamó la contienda o el debate. Y la etapa investigativa que precedía tiene un claro sentido preparatorio para llegar al juicio final. Hay que decir además que la sentencia tiene rango o hace cosa juzgada y son escasos los recursos que se pueden presentar ante ella. Cuando hablamos de la finalidad de este proceso acusatorio,
Sin lugar a dudas, el fin esencial del proceso penal es la garantía de las libertades. Esto es una consecuencia directa de que en las sociedades en donde ha regido oportunamente el sistema acusatorio, el individuo aparece en primer plano, por lo tanto, su dignidad y su libertad son prioridad, es primordial, y no puede ser limitado salvo una necesidad imprescindible. El maestro Vélez Mariconde decía respecto de esto que el Estado aparece puesto al servicio de los miembros de la sociedad y su misión es la de resolver conflictos entre los individuos. Por ello, en los sistemas de enjuiciamiento acusatorio, el Estado actúa de manera arbitral, es un árbitro solo a impulso de las pretensiones particulares y en la medida de estas pretensiones. Para señalar las características del procedimiento, es necesario decir que este sistema se utiliza el juicio oral, que es público, contradictorio y continuo. La oralidad, en este caso como un elemento, se impone de manera primaria como un modo esencial de comunicación y entendimiento del género humano, que es la palabra hablada. El debate se realiza de manera oral y se desarrolla ante el tribunal absolutamente toda la actividad probatoria y las alegaciones de las partes, hasta llegar a una declaración de sentencia. Binder, que es un reconocido procesalista argentino, afirmó que el concepto de moralidad no tiene sustento en sí mismo, es un mecanismo que se pone en marcha para garantizar los tres principios básicos de la inmediación, publicidad y la defensa. La publicidad es otro de los caracteres esenciales del procedimiento acusatorio, ya que en el sistema republicano de gobierno el control de los actos estatales por parte de los ciudadanos es de fundamental relevancia. Decimos además que es contradictorio porque implica que el proceso se lleva a cabo de modo tal que la intervención de las partes y el ingreso de la prueba se produce en presencia del tribunal y acordándose a cada una de las partes el poder de controlar y contraponer las alegaciones de la actividad de la parte contraria. Y es continuo porque la oralidad lleva consigo la necesidad de que el juicio se realice en un razonable lapso temporal, sin dilaciones que puedan entorpecer el dictado de una sentencia justa. En la actualidad decimos que justicia lenta no es justicia. Las facultades que tenía este tribunal. Acá existe una particular preocupación porque el juzgador sea un órgano absolutamente imparcial e independiente de las partes en el proceso. En definitiva, el tribunal es quien presencia una contienda en la que los sujetos procesales realizan actividad probatoria y fundamentan sus pretensiones particulares mediante la prueba que producen. El derecho de defensa es otro de los puntos salientes de este sistema y se caracteriza por garantizarlo. En nuestro país, partiendo de las premisas constitucionales recetadas en el artículo 18, la inviolabilidad de la defensa en juicio es considerada una garantía insoslayable. Esto implica que se le debe dar al imputado la posibilidad concreta de poder hacer valer el fundamento de su pretensión. La importancia del derecho de defensa es fundamental, ya que las disposiciones legales expresamente fulminan con sanción de nulidad todo aquel acto procesal que viole justamente este derecho. Hay tres métodos de valoración de la prueba en los sistemas procesales: el de la íntima convicción, el de la libre convicción o sana crítica racional y el de las pruebas legales o tarifadas. En la oportunidad solamente vamos a hacer referencia a los dos primeros, al de la íntima convicción y al de la libre convicción o sana crítica racional. El de la íntima convicción es un método de valoración en virtud del cual el órgano encargado de juzgar expresa el sentido de su decisión sin necesidad de dar explicaciones o fundamentos
de por qué ha fallado de tal o cual forma. Y en los casos en los que el sistema de enjuiciamiento es acusatorio, pero con tribunal integrado por jueces técnicos, el método de valoración varía y se utiliza el de la sana crítica racional o libre convicción. Y consiste en que el tribunal debe llegar a una decisión luego de un proceso de meditación de los elementos de juicios incorporados, y esa valoración razonada debe ser explicitada al momento de dictaminar una resolución judicial o una sentencia. Tratando el sistema inquisitivo, debemos recordar que tiene su origen en la Roma imperial y se consolida posteriormente en la Europa continental en la Baja Edad Media del siglo XII y pervivió hasta el siglo XVIII, trasladándose luego a las colonias americanas y sobreviviendo así hasta el siglo XIX. Básicamente, sus características esenciales son que el pueblo está ausente como titular de la jurisdicción, no participa de la tarea de administración de justicia y es ejercida por un príncipe, señor, papa u obispos. La acción y la jurisdicción no se distinguen y el proceso es secreto, escrito y no contradictorio. Se puede iniciar de oficio y se puede autorizar para proceder en ese caso al juez, al tribunal, en una concentración de poder que empaña toda idea de imparcialidad y equilibrio, asumiendo la clara posición de acusador y juzgador a la vez. El acusado es un mero objeto de investigación y la regla en cuanto a la libertad o al encarcelamiento preventivo, la tortura, la incomunicación y toda atrocidad que sea útil para un especial cometido se utiliza comúnmente. La confesión aquí toma relevancia y es llamada la reina de las pruebas. De allí el dicho popular, a confesión de parte, relevo de pruebas. El acusado no tiene posibilidad de defensa alguna. La prueba es introducida directamente por el mismo juez. La sentencia puede ser revisada como medio de control de poder jurisdiccional que fuera delegada a la burocracia judicial. En cuanto a la finalidad, la preservación de la autoridad es esencial en la estructura del Estado de aquella época donde se imponía este sistema. Era una cuestión vital cortar de cuajo toda disidencia o conductas que expresen una violación de la norma que establecían lo debido. Así como el sistema anterior, el acusatorio, era oral, público y contradictorio, el inquisitivo es escrito, secreto y no contradictorio. Clarea Olmedo decía que el proceso tenía tres fases: la Inquisición general, la Inquisición especial y el juicio. Todas eran escritas, pero las dos primeras secretas. En referencia al tercer sistema, que es el sistema mixto, que es utilizado en la actualidad por nuestro Código Procesal Penal de la Nación, Ley Nacional número 23.984, aún en la actualidad utilizada, si bien existen proyectos pendientes, todavía el código que se utiliza a nivel nacional es el de la 23.984, que contempla en su seno un sistema mixto. El sistema mixto viene del derecho romano imperial, aunque recién se organiza con el Código Napoleónico de 1808 y fue modificado en cuanto a la instrucción por las legiones más modernas posteriores de la Europa continental. Vélez Mariconde afirma que es una yuxtaposición de elementos acusatorios e inquisitivos, aunque da prevalencia a los primeros. El concepto central está señalado por la finalidad práctica de segmentar el proceso en dos partes fundamentales. La primera parte, que ocupa a la investigación preliminar o preparatoria del juicio, que son los rasgos inquisitivos, y la segunda etapa, que se ocupa expresamente del juicio,
que tiene notas acusatorias. El procedimiento es distinto en cada una de las etapas. La instrucción está a cargo de un juez, que es un juez técnico, que tiene la iniciativa y la dirección del proceso. El proceso es mayormente secreto, escrito con restricciones defensivas inicialmente y publicidad excepcional. Actúa el Ministerio Público Fiscal como acusador, como titular de la acción penal, es quien excita la jurisdicción penal para que se pueda poner en marcha el mecanismo procedimental. El órgano acusador desarrolla la investigación junto con el órgano jurisdiccional en claro menoscabo a la garantía de imparcialidad. Durante el juicio hay un mayor despliegue de las facultades defensivas y también acusatorias. Se hace un debate, que es el conocido debate oral y público, donde se controla la prueba y hay inmediación, funciona mayormente el principio de inmediación y el de continuidad también, y en su máxima expresión, el principio contradictorio. La sentencia del tribunal puede ser impugnada mediante una serie de recursos. Tiene una doble finalidad este proceso mixto. Uno es satisfacer los intereses de la sociedad en el descubrimiento y el castigo de la delincuencia. Y el segundo fin es la preservación de las libertades individuales de un sujeto sometido a proceso. Se divide el proceso en dos etapas fundamentales. Como dijimos, una es la etapa de investigación preliminar o instrucción preparatoria, donde el procedimiento es escrito, limitadamente público y limitadamente contradictorio. Es decir, las actuaciones se labran formándose un expediente y toda la actividad procesal va siendo volcada en actas o escritos que se agregan a este. En este momento inicial se admite la posibilidad de que las actuaciones sean mantenidas fuera del conocimiento público inicialmente y aún en algunos casos, como es el decreto de secreto de sumario, aún inclusive para las partes del proceso. Durante la segunda etapa, que es la del plenario o el juicio propiamente dicho, es oral, pública, contradictoria y continua. La oralidad supone toda actividad esencial, se lleva frente a un tribunal y a las partes. La recepción de la prueba se hace en presencia de testigos que son interrogados tanto por la acusación, por la defensa e inclusive por los miembros del tribunal. Es contradictorio porque aparece en plenitud la actividad esencial de cada una de las partes en el proceso a manera de control y puede ser contradicha por la parte contraria. La continuidad tiene relación con la oralidad, ya que debido a que deben escuetas constancias escritas, es imprescindible que el debate se desarrolle íntegramente en un corto periodo temporal hasta concluir en una decisión mediante la sentencia. El juez instructorio tiene facultades amplias: detener personas, allanar domicilios, puede intervenir las comunicaciones, seleccionar la prueba, establecer cuál es el momento oportuno para recepcionar la prueba, puede citar a indagatoria a una persona que considera sospechada de cometer un acto que tiene responsabilidad en el derecho penal. Tiene también además la facultad de dictar una resolución con orden de mérito que está contemplada procesalmente en el artículo 306 del Código Procesal Nacional, y es cuando debe tomar una decisión respecto de la situación meritoria de la persona que está inculpada de un delito en una causa puntual. Pueden ser tres posibilidades: o dicta un auto de falta de mérito, o dicta un auto de sobreseimiento, es decir, desentendiendo a esa persona de la responsabilidad penal respecto de la actitud delictual que se investiga, o bien dicta un auto de procesamiento, es decir, lo vincula procesalmente a la responsabilidad de ese acto que se está investigando. En definitiva, el juez dirige la investigación, la orienta, le da ritmo
y con su actividad da base a la acusación del Ministerio Público Fiscal. Respecto del derecho de defensa, se manifiesta en este sistema particular una marcada preocupación por preservar el derecho de defensa que nace como una reacción a los excesos y crueldades del sistema inquisitivo que habíamos mencionado. La valoración, la prueba es importante. La regla es la utilización de la sana crítica racional o libre convicción, es decir, que el método obliga al juzgador, al juez, a dar explicaciones rigurosas y detalladas de los motivos por los cuales falla de una o de otra forma. Hasta aquí hemos desarrollado esta parte inicial de la bolilla número 2. Nos ha dado a la limitación temporal, nos cuesta desarrollar en profundidad la cuestión, pero volvemos a recordar que hay un manual del alumno que trata con mayor densidad estos temas y una bibliografía complementaria que sugerimos consultar para el estudio de la misma.